Dios puede tener planes maravillosos con nosotros, pero si nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a estropear el plan de Dios. Hermanos, con Dios no podemos jugar. Y es allí donde yo necesito orar, ir delante de Dios, decirle: Señor, yo quisiera esto, a mí me gustaría esto, pero dame la fuerza para guardar tus mandamientos. Ayúdame a no hacer las cosas a mi manera, sino a la tuya. Ayúdame a no dejarme fascinar ni deslumbrar. Gracias a la misericordia del Señor, y lo investigué bastante, durante bastante tiempo, y mi corazón descansó en realidad, porque el libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, él en el último versículo, los últimos versículos del capítulo 12, donde termina el libro, él dice: el consejo que da Salomón es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y yo investigué si cuando Salomón escribió Eclesiastés ya había cometido ese pecado, porque esa palabra no tendría mucho sentido si él está bien con Dios y se teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero Eclesiastés fue escrito después que él había cometido este error. Por eso tiene tanto poder ese versículo. Tiene tanto poder y cobra gran relevancia. ¿Sabes por qué? Porque te estaba dando el consejo de alguien que ya le había fallado a Dios y que se había dado cuenta que no le había servido de nada las mil mujeres. No le había servido de nada adorar a todos esos dioses, y aprendió que solo temiendo a Dios y guardando sus mandamientos es donde el hombre encuentra la verdadera felicidad y la verdadera paz. Salomón al final se arrepintió, pero las consecuencias de su pecado Dios no se las quitó. Y nosotros a veces, los hijos de Dios, vamos así: Señor, perdona este pecado, si confieso, y siempre te lo diré. Nosotros podemos pedir perdón y Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias de ese pecado no nos las podemos quitar. Y en esas consecuencias arrastramos a otros y dañamos a otros. Por eso hoy el Señor, yo sé que Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: no lo hagas. Si cometiste el error, pídele perdón al Señor. Y Dios es tan misericordioso que si Él puede frenar las consecuencias, Él las va a frenar, a minorar a lo mínimo, porque Él nos ama. Pero si Dios te está hablando hoy, es porque Él sabe que si tú no paras, las consecuencias van a ser nefastas para tu vida, para tu alma. Y yo sinceramente no le recomiendo a nadie pasar por un proceso de culpa. Es un proceso tan doloroso que el enemigo te martilla la mente de tal manera que tú vives casi literalmente angustiado, preguntándote por qué lo hice y por qué no hice caso. Porque el dolor es tan profundo, y cuando ves que tu decisión ha afectado a otros, se agudiza el dolor. Y empieza: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no escuché? Mira la situación que estoy, mira cómo estoy sufriendo, mira lo que me está pasando. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no hice caso? Y hoy el Señor nos está hablando para que evitemos eso. ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no me quedé callado? ¿Por qué no me quedé callada? Porque muchas consecuencias no tienen retroceso. Y por favor, yo sé que es Dios que está hablando a tu vida y te está diciendo: no lo hagas. No escojas ese camino. No escojas ese camino que no es el correcto. Aparentemente parece el camino sabio, pero no lo es. Y si tú a día de hoy ya has cometido el error, es tiempo de arrepentirse para que las consecuencias no sean peores, y clamar delante de Dios y decirle: Señor, ayúdame a salir de esto donde me metí, porque solo tú me puedes sacar de allí.